En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense, hermanos queridos. Vamos a comentar sobre la relación entre la predicación de Cristo y la ley de Moisés. Esta es la tercera y última predicación de este día. ¿Qué hemos hecho en este día? Solo hemos hecho dos cosas, fíjate. Primero hablábamos de qué era lo que entendía la gente por reino de Dios. Y nos dimos cuenta que ellos entendían por reino de Dios básicamente una especie de recuerdo embellecido de la época del rey. ¿Del rey cuál? El rey David. Gracias a Dios queda un 70-80% de personas lúcidas. Gracias a Dios. Luego hemos comentado cuáles son las novedades que trae Cristo con el reino de Dios. Y son muchas novedades. Son tantas que uno puede preguntarse, ¿qué queda de la ley de Moisés? Es una buena pregunta. Y es una pregunta que nos ayuda a aclarar unas cuantas dudas. Porque hay personas, tal vez usted se haya encontrado una de esas personas, incluso sacerdotes, que dicen, mira, ya eso de la ley de Moisés ya no tiene nada que ver con nosotros. Ese era el Antiguo Testamento, eso no tiene nada que ver. Ya eso pasó, ya eso está superado, ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Resulta que sí tiene que ver con nosotros, pero no de una manera fácil de explicar. Nosotros nos apoyamos, ponemos nuestra confianza en el Espíritu Santo y queremos exponer algunas ideas fundamentales sobre la relación entre la ley de Moisés y la predicación de Jesús. Y vamos a entrar en materia de una manera muy sencilla. Vamos a hacernos esta pregunta. ¿Qué pasó? Ojo con esta pregunta para que usted la escriba. ¿Qué pasó con el propósito? La palabra propósito es clave y hay que subrayarla. ¿Qué pasó con el propósito de la ley de Moisés en la predicación de Jesús? ¿Qué pasó con el propósito? Ojo que la palabra propósito es esencial. ¿Qué pasó con el propósito de la ley de Moisés en la predicación de Jesús? ¿Por qué subrayo tanto la palabra propósito? Propósito significa que la meta, el objetivo, lo que quería la ley de Moisés. ¿Por qué lo subrayo tanto, mis hermanos? Porque precisamente el propósito de la ley de Moisés es lo que queda vivo y es lo que alcanza plenitud en la predicación de Cristo. O sea que la gran respuesta a nuestra pregunta es exactamente eso. Te lo voy a decir en una frase porque es bueno que tengamos la síntesis, es bueno que nos demos cuenta para dónde va este tema. La frase clave es la siguiente: todo lo que quería la ley de Moisés, todo eso, es decir, el propósito, todo lo que quería la ley de Moisés es exactamente lo que se ha logrado con el ministerio y con el sacrificio de Cristo. Todo lo que quería la ley de Moisés es exactamente lo que se ha logrado con el ministerio y el sacrificio de Jesucristo. Pues el sacrificio es la culminación de su ministerio, ni más ni menos.
Entonces sí hay una continuidad. ¿Cuál es la continuidad? La continuidad es que lo que quería la ley de Moisés se logró a través de Cristo. Esa es la continuidad. Pero se lo voy a decir de otra manera también. Lo que quería la ley de Moisés no lo podía la ley de Moisés. Ojo con todo lo que están escribiendo. Dios bendiga a estos escribientes. Gente que escribe con agilidad. Algunos ya les tiembla el brazo acalambrado, pero siguen escribiendo. Les repito la frase. Lo que quería la ley de Moisés no lo podía la ley de Moisés. Así como lo estás oyendo. La ley quería, pero no podía. Para entender por qué la ley quería, pero no podía, tenemos algunas palabras en nuestro tablero. Es un tablero que resume bastante bien lo que queremos decir. La ley de Moisés era exterior, era ley escrita en tablas de piedra, era ley que informaba a nuestra inteligencia y formaba nuestra conciencia. Escribir, la ley de Moisés informaba nuestra inteligencia y formaba nuestra conciencia. Para eso servía la ley de Moisés. La ley de Moisés era muy importante, porque la ley de Moisés permitía que nuestra inteligencia se informara sobre qué es lo bueno y qué es lo malo, y de esa manera nuestra conciencia se formara sobre qué es lo bueno y qué es lo malo. De modo que la ley de Moisés cumplía una función, era una función informativa de nuestra inteligencia y una función formativa de nuestra conciencia. Pero la ley de Moisés tenía un problema, y es que la ley de Moisés era, ¿qué dice el primer renglón? Exterior. Mientras que lo que trae nuestro Señor Jesucristo tiene un gran énfasis, no en lo exterior, sino en lo... Hay una gran cantidad de frases de Cristo que nos muestran este énfasis de Cristo. Así, por ejemplo, Cristo dice, no es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de dentro. Ahí Cristo está poniendo el énfasis en lo interior. En otra oportunidad, Cristo dice a un fariseo, ustedes limpian la copa por fuera, pero por dentro está llena de podredumbre. Limpien por dentro y lo tendrán limpio todo. El énfasis de Cristo está, ¿dónde está? En lo interior. Está en el corazón. ¿Quién había hecho antes énfasis en el corazón? Muchos profetas. Pero yo me permito recordarles un texto que ya mencionábamos en nuestro taller anterior. Ezequiel capítulo 36. Les voy a dar un corazón nuevo. Les voy a infundir un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Haré que caminéis según mis preceptos y que obedezcáis mis mandatos. O sea que ya Ezequiel, casi 5 siglos largos antes de Cristo, ya el profeta Ezequiel se había dado cuenta que el problema no estaba afuera, porque la ley de Moisés manda cosas muy buenas, pero son cosas que se quedan afuera. El problema de la ley de Moisés es ese, que la ley de Moisés se queda afuera. Y el cambio tiene que darse adentro. Y la ley de Moisés carece de fuerza para trabajar adentro.
¿Lo que quería la ley de Moisés era bueno o era malo? Era muy bueno. Lo que quería la ley de Moisés, el propósito de la ley de Moisés, ¿cómo lo podríamos expresar? Pues no tenemos que rebuscar las palabras, porque la misma ley de Moisés lo dice. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo. Ese propósito, que Dios sea nuestro Dios y que nosotros seamos su pueblo y ovejas de su rebaño, ese propósito es magnífico. Pero lo que quería la ley de Moisés, no lo podía la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés daba la luz, pero no daba la fuerza. Escriba esa frase que le conviene. La ley de Moisés daba la luz, pero no daba la fuerza. Podemos decir que la ley de Moisés se parece a esta situación. Tu carro se averió, se dañó. Decimos en Colombia, se varó. El carro está averiado. Y llega Moisés, y Moisés te enciende las luces. Y tú ves dónde estás. Y tú ves que estás lejos de tu casa. Y tú ves que tú no quieres estar ahí. Y tú ves que hay un camino. Y Moisés te da otra linterna y tú miras el motor y ves que el motor está mal. Pero Moisés no te da el motor nuevo. Moisés no tiene cómo reparar tu motor. Moisés no te da el motor nuevo. El motor nuevo solamente te lo da Jesucristo. Entonces, lo que la ley quería, pero no podía, eso es lo que nos va a dar Jesucristo. Entonces, ¿cómo se compara Jesús con respecto a la ley de Moisés? Se compara como una linterna que ilumina el problema, pero no lo resuelve. Ese es Moisés. ¿Y Cristo entonces cómo es? Cristo no es una linterna, Cristo es un sol que da la perfecta claridad, pero sobre todo, Cristo es fuego de amor que transforma y que renueva. ¿Cuál es el fuego de amor que trae Jesucristo? Se llama el Espíritu Santo. Entonces, solamente Cristo, trayendo el fuego nuevo del Espíritu Santo, puede renovar en verdad nuestro ser. El fuego del Espíritu Santo es el único que puede transformar nuestro ser hasta darnos otro corazón, hasta darnos otro motor, hasta darnos una nueva vida. Y cuando Cristo el Señor nos da una nueva vida, entonces ya no tenemos solamente una linterna que me muestra lo extraviado que estoy, lo lejos que estoy, lo difícil del camino, lo malo del motor. Todo eso lo hacía la ley de Moisés. La ley de Moisés era como una linterna que me alumbra y me muestra, el motor está mal, el camino está largo, la noche está peligrosa, usted está muy lejos. Todo eso me lo muestra la ley de Moisés. Pero la ley de Moisés no me da el motor nuevo. El motor nuevo solamente me lo da Cristo Jesús. Ahí está la gran diferencia. Entonces, la ley de Moisés no es contraria a Cristo, ni Cristo es contrario a la ley de Moisés. De hecho, Cristo dice, yo no he venido a destruir la ley. Yo no he venido a derogar la ley. Yo he venido ¿a qué? A darle plenitud. ¿De qué manera? Por favor, escriba esto. ¿De qué manera Cristo le da plenitud a la ley? ¿De qué manera Cristo le da plenitud a la ley? Respuesta: alcanzando lo que la ley prometía, pero no podía dar. Esa es la respuesta. ¿De qué manera Cristo le da plenitud a la ley? Respuesta: Cristo le da plenitud a la ley. ¿Por qué? Cristo alcanza lo que la ley prometía, pero que la misma ley ¿qué? No podía cumplir. Ánimo, mis hermanos, fuerza, fuerza.
Esto es como cuando estamos en el fútbol, hay que jugar los 90 minutos. Dicen que ya están jugando tiempo extra. Que ya estamos en los penaltis, dice él. Bueno, entonces dejemos quieto el fútbol y sigamos acá. La ley de Moisés prometía, anunciaba, quería, pero no daba la fuerza. ¿Ustedes se acuerdan que les conté que Josué no le creyó a la gente? ¿Se acuerdan que lo dijimos? Que Josué les preguntó 2 veces: pueblo de Israel, ¿van a obedecer los mandatos de Yahvé? Sí. ¿Van a servir a los dioses de Egipto, a los dioses de Canaán, o van a seguir a Yahvé? Seguiremos a Yahvé. ¿Están seguros? Sí, seguiremos a Yahvé. Respuesta de Josué: no les creo ni 5. Bueno, la Biblia no dice esa expresión. La Biblia lo que dice es: quedan el cielo y la tierra, y quedan estas piedras como testigos contra ustedes. Josué no les creyó. Pregunta: ¿por qué Josué, que tenía tanta confianza en la sabiduría de la ley de Moisés, que había sido de hecho ayudante de Moisés, por qué Josué no les creyó? Respuesta: porque en el fondo de su corazón, Josué sabía que esa ley, aunque señalaba el camino correcto, esa ley no tenía la fuerza. Es que el problema es ese, que esa ley no tenía la fuerza. No había fuerza en la ley de Moisés. No había fuerza suficiente en la ley de Moisés. Por eso Josué sabe que ese carro no se va a mover. Es lo mismo que si tú eres el mecánico o el ayudante del mecánico y te mandan a que ayudes a una persona que está atascada en la carretera, y tú llegas donde el que está atascado, varado, averiado, la palabra que quieras utilizar en la carretera, tú llegas allá, pero te mandan solo con una linterna. Tú sabes que tú no vas a poder mover ese carro, y tú sabes que ese carro no se va a poder mover. ¿Y por qué lo sabes? Porque una linterna no puede mover un carro. Josué sabe que la ley de Moisés no tiene poder para mover el carro. Eso lo tiene muy claro Josué. El mismo Moisés también dijo, eso aparece en el libro del Deuteronomio: yo sé muy bien que ustedes se van a apartar. Yo sé muy bien que ustedes no van a obedecer. Yo sé que ustedes no van a obedecer. Eso dice Moisés. Moisés es pesimista. Es que te voy a contar una cosa que no les gusta, que a los judíos no les gusta que uno les diga esto. El Antiguo Testamento es terriblemente pesimista. ¿Y sabes por qué? Porque el Antiguo Testamento es como una linterna. Y cuando tú tienes una linterna, tú sabes que una linterna no va a poder empujar un carro. Tú sabes que la linterna no va a tener el poder suficiente para que ese carro se mueva. Por eso estás seguro de que las cosas no van a funcionar. ¿Quién trae la novedad? La novedad la trae Cristo.
Bueno, entonces, ¿qué era lo que quería la ley de Moisés? Hay un segundo renglón que está en tinta roja ahí. ¿Qué dice ese segundo renglón? ¿Qué era lo que quería la ley de Moisés? La ley de Moisés alcanza a limitar el mal. Todo el esfuerzo de la ley de Moisés es ponerle un límite, un dique, una barrera al mal. La ley de Moisés quiere limitar el mal y lo logra en buena parte, pero lo logra a través de métodos brutales. Por eso en la ley de Moisés hay tanta piedra. Y si hace tal cosa, lo matan a piedra. Y si hace esto otro, a piedra lo matan. Y si hace lo demás allá, lo matan a piedra. Y si es esto otro, a piedra lo matan. Y entre lo matan a piedra y a piedra lo matan, hay una cantidad de sentencias terribles en la ley de Moisés. Mucha gente se escandaliza y dice, pero ¿por qué había tantas penas tan terribles? El objetivo de esas penas tan terribles no era ejecutar esas penas. Se supone que tenía un efecto de frenar a la gente, que la gente se frenara. Ese método se utiliza en un país que ustedes conocen, se llaman los Estados Unidos de América. En los Estados Unidos de América no matan a la gente a piedra. Hay unos cuantos estados que tienen pena de muerte, pero no me refiero a eso. Me refiero a que aquí son las multas, por ejemplo con el tráfico. ¿Cómo logran que la gente se conduzca bien y conduzca bien sus carros? Mira, te equivocas y te cae tu multa. ¡Dura! ¡Ay! Multa, 250, 350, $700. Entonces tú sacas tus $700. Ay. Duele, ¿eh? Esa es la ley de Moisés. Te ponen unas multas, solo que las multas allá eran más complicadas, ¿no? Casi todas las multas eran con piedra. Pero la multa no es para que tú la pagues. La multa es para que no caigas. Pero como mucha gente se estaba volviendo irresponsable en los Estados Unidos de América, y mucha gente simplemente solucionaba el asunto pagando multas, entonces hay dos países que hay que comparar. Un país se llama Suiza y otro país se llama Estados Unidos. Te voy a contar qué solución encontraron los Estados Unidos y luego te cuento la solución de Suiza, que es muy interesante y muy simpática. La solución de los Estados Unidos de América es que ya no solo te ponen multas, sino que además te ponen o te quitan, ¿cómo es? Los famosos puntos. ¿Cómo es el asunto? Yo como no he manejado aquí, yo no sé cómo es eso. Aquí ¿cómo es? Te quitan puntos, ¿no? ¿Te ponen puntos? Los puntos significa que ¿qué? Cuantos más puntos tengas, peor, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Que tú cometiste una infracción y vamos a suponer que tú tienes mucho dinero, porque al fin y al cabo, pues para tener dinero yo, ¿qué culpa tengo si me llega la plata? Yo no tengo ninguna culpa. Entonces tú pagas la multa y pagas la multa. Ah, sí, muy tranquilo, pagando multas, entonces vamos a empezar con otro sistema. Y por eso desde hace muchos años los Estados Unidos de América tienen el famoso sistema de los puntos. ¿Y los puntos qué significa? Que ya vas perdiendo puntos. O mejor dicho, te van poniendo puntos. Y si tú llegas a un cierto límite de puntos, ¿qué es lo que te pasa? Te quitan tu licencia. Y te sube el seguro, más dinero. Esa es la ley de Moisés. La ley de Moisés funciona como los Estados Unidos de América. De hecho, los Estados Unidos de América, que tienen un trasfondo protestante, y el trasfondo protestante tiene bastante herencia judía, es así. El mundo protestante tiene mucha herencia judía, pero muchísima. Entonces, la idea de la ley de Moisés es limitar el mal, y para eso te ponen unas penas duras. Entonces, si ya tú pagaste $500 de una multa,
y además te pusieron 1 punto, 2 puntos, y después te ponen otra multa y te dicen, a la próxima infracción, si usted llega a cometer una infracción en los próximos 18 meses, usted pierde su licencia. De ahí en adelante, tú empiezas a manejar muy bien, pero muy bien, y preferiblemente andas en triciclo. Porque la situación es compleja. Entonces, así es la ley de Moisés. Entonces, ¿qué era lo que quería la ley de Moisés? La ley de Moisés quería limitar, lea el tablero, ¿limitar qué? Limitar el mal. Cristo trae algo más avanzado. ¿Qué dice el tablero? Cristo trae el bien. Hay un pasaje absolutamente conmovedor en el Evangelio que nos muestra lo que hace Cristo. ¿Recuerdas cuando un leproso se le acerca? Y el leproso le dice, si quieres, puedes limpiarme. ¿Qué dice la Biblia? Jesús dijo, quiero. Pero no dijo solamente quiero, ¿qué más hizo? ¿Qué más hizo? Ay, Dios mío, voy a llorar. Eso fue lo que él dijo, pero ¿qué más hizo? Lo tocó. La ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano, porque el mal hay que limitarlo. Pero aquí no fue que el leproso tocara a Cristo, sino que Cristo tocó al leproso. ¿Eso qué demuestra? La ley de Moisés, ponle mucho cuidado a esto, supera todo cansancio y distracción y ponle mucho cuidado a esto. La ley de Moisés quería que el leproso, prohibía, la ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano por lógico temor de que la lepra pasara del enfermo al sano. Pero en Cristo hay tanta fuerza de bien que el sano toca al leproso y la sanidad del sano se le entra al leproso. No la lepra del leproso se le pasa al sano. ¿Me expliqué? Repito, en ese acto de Cristo, cuando Cristo toca al leproso, ese acto hay que tenerlo muy presente porque muestra muy bien el centro de nuestro tema. La ley de Moisés prohibía que el leproso tocara al sano. ¿Por qué? Porque el temor de Moisés es que la lepra del leproso se le va a pasar al sano. Pero Cristo toca al leproso. Y ese es el verbo. Cristo toca al leproso. ¿Por qué? Porque la sanidad del sano se le va a pasar al leproso. Ese caso no lo consideraba Moisés. Oye esa frase, la sanidad del sano se le iba a pasar al leproso. La sanidad del que está sano. Cristo está tan sano en su cuerpo, en sus emociones, en su mente, en su conciencia, en su alma purísima. Cristo está tan sano que cuando Cristo toca al leproso, no es la lepra del leproso la que se le pasa al sano, sino la sanidad del sano la que se le pasa al leproso. Escriba eso por ahí en alguna parte, escríbalo rápido porque eso no se le puede olvidar a usted. No es la lepra del leproso la que se le pasa al sano, sino la sanidad del sano la que se le pasa al que estaba leproso. Esa es la maravilla de Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la ley de Moisés queda bien representada en la prohibición de que el leproso toque al sano, porque la ley de Moisés trata de limitar el mal, frenar el mal, parar el mal. En cambio, la ley nueva del amor, del Espíritu que trae Cristo, ¿qué es lo que hace?
trae el bien. Todo se reduce, como ustedes se están dando cuenta, todo se reduce ¿a qué? Todo se reduce a que Cristo Jesús logra lo que quería, pero no podía Moisés. Jesucristo logra lo que la ley de Moisés quería, pero no podía. ¿Y por qué no podía? Porque en el fondo la ley de Moisés era una linterna, y con una linterna es muy difícil mover un carro. Hay una tercera frase que aparece ahí. ¿Qué dice la tercera frase de su tablero? ¿Qué es lo que traía como fruto máximo? ¿Cuál era el fruto máximo de la ley de Moisés? Si uno lee de una manera superficial, bueno, que me perdonen un poco los judíos que oigan esto. Mira, si uno lee de una manera superficial, parece que la ley de Moisés lo que trae son torrentes de bendiciones. Parece que la ley de Moisés trajera torrentes de bendiciones, parece. Porque efectivamente la ley de Moisés dice, mira, sé fiel al Señor y te van a venir todas las bendiciones. Prepárate para que sientas, porque te van a llegar todas las bendiciones. Vas a ser abundante en riquezas. Seguridad, ¿cómo era? Eran 3 palabras, ¿no? Seguridad, prosperidad y fecundidad. Eso, no se le puede olvidar nada. No se le puede olvidar nada. Ahora me hace el favor, estudia toda la noche para que mañana traiga bien claro todo este tema. Entonces, si uno mira la ley de Moisés trae una gran cantidad de promesas de bendición. Sé fiel al Señor y verás que vas a tener seguridad, vas a tener prosperidad, vas a tener fecundidad. La gente te va a tener que pedir prestado a ti. Tú vas a ser cabeza, no vas a ser cola. Así dice la Biblia. Tú vas a ser cabeza y no cola, vas a estar seguro. No vas a tener enfermedades, vas a vencer a tus enemigos, vas a tener abundantes cosechas. Todo te va a salir bien. De una manera superficial uno podría pensar que la ley de Moisés es un torrente de bendiciones. Eso es lo que uno podría pensar. Pero, ¿qué pasa? Que ese torrente de bendiciones tiene términos y condiciones. ¿Tú no has visto esos avisos publicitarios que te prometen el cielo y la tierra? Y luego te ponen un pequeño asterisco y dice, aplican términos y condiciones. Entonces la ley de Moisés ofrecía bendiciones sobre bendiciones, abundancia sobre abundancia, paz, prosperidad, seguridad, fecundidad, felicidad. Pero había un asterisco. Y debajo, por allá en letra chiquita, decía, aplican términos y condiciones. ¿Y cuáles son los términos y condiciones de la ley de Moisés? ¿Cuáles son? Los términos y condiciones es, tienes que cumplir todo lo que aquí se dice. Si tú cumples lo que aquí se dice, te van a llegar bendiciones, pero, hermano, no se imagina usted lo que se le viene encima. Mire, es que van a ser tantas bendiciones que quiere que le diga. Mire, usted va a estar repleto de bendiciones. Pero repleto, hermano, repleto de bendiciones. Pero aplican términos y condiciones. ¿Y cuál es el problema? El problema es, ¿y quién es capaz de cumplir todo? Todo. Como dice muy bien el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, el que se circuncida queda obligado a cumplir toda la ley. ¿Y quién será capaz de cumplir toda la ley? Es muy difícil. Demasiado difícil. Sobre todo es difícil cuando pasas por tiempos de dificultad. Sobre todo es difícil cuando llega la tentación. Sobre todo es difícil cuando las cosas te salen mal.
y se supone que tú debes seguir siendo fiel a Dios, ahí es demasiado difícil. Demasiado. Entonces, de una manera superficial, podríamos decir que la ley de Moisés, ¿qué era lo que prometía? Bendiciones y bendiciones y abundancia y prosperidad y cosas fantásticas. Pero había términos y condiciones. Y los términos y condiciones, ¿cuáles eran? Cumplir todo. Como en la práctica nadie puede cumplir todo. Hay un texto del Nuevo Testamento donde el apóstol San Pedro dice: ni nosotros ni nuestros padres han podido cumplir con todo. Eso está en Hechos de los Apóstoles y lo dice San Pedro. Entonces, como nadie puede cumplir con todo, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Cuál era el fruto? No ideal, ojo, no fruto ideal, sino fruto real de la ley. El fruto real de la ley no eran esos torrentes de bendiciones. Es la palabra que usted tiene en el último renglón. ¿Palabra? No, lea la primera palabra del último renglón. Arrepentimiento. Es que acuérdese que son renglones que están distribuidos así en 2 líneas porque no cabe. Arrepentimiento. Entonces la ley de Moisés, ¿a dónde nos condujo? Al arrepentimiento, que no es poca cosa. ¿Y en dónde se manifiesta ese arrepentimiento? ¿En quién se manifiesta ese arrepentimiento? Si usted da esa respuesta correcta, gana un premio. ¿En quién se manifiesta la fuerza del arrepentimiento como lo mostraba la ley de Moisés, dado que nadie puede cumplir con toda la ley? ¿En quién se manifiesta la fuerza de ese arrepentimiento como un llamado a todo el pueblo? No, a ver, por favor. No, a ver, tengo angustia. A ver, ¿en quién? ¿En quién? ¿En quién, por favor? ¿En quién se manifiesta que el fruto último de la ley de Moisés es solamente el arrepentimiento? Porque todas esas bendiciones no se alcanzan. Son bellas y son ciertas. Lo que pasa es que nadie alcanza, hermano. Eso, ¿San Juan cuál? Ese sí, San Juan Bautista. En San Juan Bautista, en la predicación de San Juan Bautista, se ve que el fruto último, casi fruto extemporáneo de la ley, es el arrepentimiento. Y hasta ahí llega. Hasta ahí llega la ley, no llega para más. No da para más. En cambio, ¿qué trae Cristo? Claro, vida abundante. Yo he venido para que ustedes tengan y vida en abundancia. Resumen, ¿cuál es la relación entre el ministerio y sacrificio de Cristo por una parte y la ley de Moisés por otra parte? Respuesta: lo que quería la ley de Moisés lo hemos recibido a través de Cristo. Esa es la respuesta. Pero la ley de Moisés prometía, pero no podía cumplir. ¿Por qué la ley de Moisés prometía, pero no podía cumplir? Respuesta: porque la ley de Moisés iluminaba nuestra inteligencia y formaba nuestra conciencia, pero no podía darnos la fuerza interior. La transformación interior del corazón no es algo que pueda dar la ley de Moisés. La transformación interior del corazón es algo que solo puede darse con la efusión del Espíritu en la ley nueva que ha venido con nuestro Señor Jesucristo. A través del bendito sacrificio de la cruz, a través de la oración eficaz de nuestro sumo y eterno sacerdote que es Jesucristo, nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo que nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y ese corazón nuevo es el corazón que puede empezar a obedecer a Dios y así
nosotros no buscamos algo distinto de lo que quería la ley de Moisés. Buscamos lo mismo que quería la ley de Moisés. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Eso lo seguimos buscando. Solo que ahora lo podemos tocar. Solo que ahora lo recibimos, aunque sea solamente en anticipo mientras estamos en esta tierra. Ahora lo recibimos en anticipo. Pero ya lo podemos tocar gracias al don del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.